Buenas noches, estimados. Vamos a dar inicio hoy a lo que es la unidad 2, donde vamos a hablar de ciclos de potencia de vapor y, bueno, también los ciclos que son combinados, ¿verdad? Vamos a ver algo de lo que es cogeneración, ¿verdad? Que básicamente es obtener calor y también potencia eléctrica del mismo ciclo, ¿verdad? Y vamos a comenzar hoy hablando de lo que es el ciclo de vapor de Carnot. Luego vamos a ver lo que es el ciclo Rankine, ¿verdad? Algunas desviaciones de los ciclos de potencia, ¿verdad? Y cómo podemos mejorar la eficiencia de estos ciclos. Bien, por favor, si me confirman si hay audio y si las presentaciones se muestran en la pantalla. Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias, estimado. Bien, entonces, como les decía, vamos a hablar hoy sobre lo que es el ciclo de Carnot, ¿verdad? Cómo este ciclo de Carnot tiene que mejorarse en la realidad debido a ciertos inconvenientes, ¿verdad? Más que todo por los dispositivos de trabajo. Vamos a ver lo que es el ciclo Rankine, que el ciclo Rankine es el ciclo ideal para los ciclos de potencia de vapor, ¿verdad? Vamos a ver algunas desviaciones, como les decía en un principio. Vamos a ver cómo mejorar la eficiencia de los ciclos Rankine mediante la adición de algunos dispositivos y también con la adición de algunos procesos, igual como vimos en el ciclo de potencia de gas, ¿verdad? Donde agregamos un regenerador, hicimos algunos recalentamientos y también unos subenfriamientos. Bien, y vamos a ver si nos gusta a tiempo, que creo que sí es posible, el ciclo Rankine ideal con recalentamiento, ¿verdad? Y vamos a ver después el regenerativo, eh, cómo hacer el análisis del ciclo de potencia basado en la segunda ley. Vamos a ver algo de cogeneración y por último los ciclos de potencia combinados de gas y vapor, ¿verdad? Que sería tomar un ciclo Brayton, ¿verdad? Aprovechar esos gases de escape para calentar lo que es el agua en el ciclo Rankine, ¿verdad? Eh, para generar vapor, ¿verdad? Sería básicamente utilizarlo como un generador de vapor. Bien, entonces vamos a comenzar con el ciclo de Carnot, donde en el caso del ciclo de Carnot, este es el ciclo más eficiente de los ciclos que operan entre dos límites especificados de temperatura, ¿verdad? Pero no es un modelo apropiado para los ciclos de potencia. Entonces, primero vamos a ver cuáles son los procesos que tenemos de un ciclo de vapor de Carnot. Y lo que tenemos es, primero, un calentamiento, perdón, reversible e isotérmico en una caldera, que sería el proceso de 1 a 2, si lo observamos en el diagrama temperatura-entropía, un proceso de 1 a 2 de calentamiento reversible. Luego lo que tenemos es una expansión isoentrópica en la turbina de 2 a 3. Luego lo que tenemos es un proceso de 3 a 4 que sería una condensación reversible, ¿verdad? E isotérmica en un condensador. Luego pasamos de 4 a 1, donde tenemos una compresión isentrópica mediante un compresor hasta su estado inicial, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las dificultades, ¿verdad? Las dificultades que presenta este ciclo de Carnot. Bueno, para comenzar, en el proceso de 1 a 2, lo que tenemos es una restricción de los procesos de transferencia de calor a sistemas de dos fases, ¿verdad? Lo que limita severamente la temperatura que se puede utilizar, ¿verdad? En el ciclo, que sería básicamente la temperatura del punto crítico al trabajar en en un sistema de dos fases, ¿verdad? Recordemos que este punto en el diagrama, temperatura-entropía, es el punto de inflexión
de la campana y básicamente tendríamos en ese punto la temperatura crítica. Entonces, al trabajar, ¿verdad? Al trabajar solamente en un sistema de dos fases, que sería dentro de la zona de mezcla, nos vemos limitados por la temperatura crítica. Luego tenemos de 2 a 3 lo que es el proceso de expansión, ¿verdad? Y la turbina. Las turbinas no pueden manejar vapor con un alto contenido de humedad. ¿Por qué? Debido al impacto, ¿verdad?, de las gotas líquidas sobre los álabes de la turbina, que provocan erosión y es una de las principales fuentes de desgaste, ¿verdad? Entonces, las turbinas no trabajan con tanta humedad, ¿verdad? Por ahí podemos trabajar con un 90%, con una calidad del 90%, o sea, con una humedad no más del 10%. Debido a problemas de erosión, ¿verdad? También que esas gotas a alta velocidad provocan desgastes en los álabes, aparte de la erosión. Bien, luego pasamos del proceso del estado 4 a 1, donde tenemos una compresión. Y en ese proceso, ya que estamos trabajando dentro de la campana, o sea, con una mezcla, con un vapor húmedo, entonces no es práctico diseñar un compresor que maneje dos fases. Por lo general, un compresor funciona con un líquido, ¿verdad? Perdón, en el caso de un compresor funciona con un gas, y para trabajar con líquidos, en esos casos utilizamos bombas. Entonces, no es conveniente trabajar dentro de la zona de mezcla debido a esos problemas. Entonces, luego pasamos a lo que es la figura 10.1b, que es en la parte inferior, donde esta figura presenta otras dificultades, como ser la compresión isoentrópica a presiones extremadamente altas. Entonces, siempre sería el mismo ciclo de Carnot, pero cambiando, por ejemplo, los procesos, ¿verdad? En el caso de la condensación, siempre tenemos, una condensación dentro de la zona de mezcla, pero en el caso de la adición de calor se va por encima de la temperatura crítica, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros podemos decir que el ciclo de Carnot no puede lograrse en los dispositivos reales y no es un modelo realista para los ciclos de potencia. Bien, entonces, para eliminar muchos de estos aspectos imprácticos, ¿verdad?, asociados con el ciclo de Carnot, es si el vapor es sobrecalentado en la caldera y condensado por completo en el condensador. Entonces, al hacer estas modificaciones, lo que resulta o lo que obtenemos es lo que se conoce como el ciclo Rankine, el cual es el ciclo ideal para las centrales eléctricas de vapor. Y este ciclo Rankine ideal no incluye ninguna irreversibilidad interna y está compuesto igual por los cuatro procesos. Con cuatro procesos como el ciclo de Carnot. Tendríamos una compresión isoentrópica en la bomba, ¿verdad? En lugar de compresor, lo que tenemos es una bomba. Luego tenemos una adición de calor a presión constante en una caldera. De 3 a 4, lo que tenemos es una expansión isoentrópica en la turbina. Y por último, el rechazo de calor en el condensador del estado 4 al estado 1, ¿verdad? Regresando otra vez de nuevo a la compresión isoentrópica en la bomba. Entonces, esto se conoce como el ciclo Rankine ideal simple, ¿verdad? Donde tenemos una caldera, un condensador, ¿verdad?, una turbina y una bomba. Estos serían los cuatro dispositivos principales de un ciclo Rankine ideal simple, ¿verdad? Lo llamamos simple porque podemos a este ciclo agregar otras mejoras, como les decía, como un recalentamiento, una regeneración, o bien hacer la combinación de recalentamiento y regeneración. Bien, si hacemos un análisis de energía, ¿verdad?, los cuatro componentes asociados al ciclo Rankine
tenemos una bomba, una caldera, una turbina y el condensador. El condensador y la caldera son intercambiadores de calor, ¿verdad? Recordemos. En el caso de la turbina es un dispositivo generador de potencia y la bomba es un dispositivo que consume potencia o trabajo. Entonces, estos dispositivos son dispositivos de flujo estacionario, por lo tanto, los 4 procesos que conforman el ciclo de Rankine pueden ser analizados como procesos de flujo estacionario. Entonces, consideramos que la energía cinética y potencial es negligible debido a que es muy pequeño en relación con los trabajos, ¿verdad? Y en relación con los trabajos que se generan y la transferencia de calor. De manera que no lo vamos a considerar, ¿verdad? Tanto la energía cinética como la potencial en cada uno de los dispositivos. Recordemos, perdón, recordemos que la ecuación o el balance de energía para un dispositivo de flujo estacionario se escribe como el calor neto de salida, como el calor neto de entrada más el trabajo neto de entrada, y esto sería igual al cambio de entalpía en el sistema. Bien, entonces la relación de conservación de la energía para cada uno de los dispositivos se expresa de la siguiente forma. Vamos a comenzar por la bomba, donde vamos a considerar que la bomba está bien aislada, que no tenemos ninguna disipación de calor por las paredes, ¿verdad? Y también que, como habíamos dicho en un principio, que la energía cinética y potencial es cero. Entonces, al hacer el balance de energía, nos queda que la bomba, el trabajo de bomba sería igual al cambio de entalpía. Como este proceso se da del estado 1 al estado 2, tendríamos que es igual a H2 menos H1. O bien podemos reescribirlo, el trabajo de bomba, como el volumen específico por el cambio de presión. ¿De dónde obtenemos esta ecuación? Como estamos trabajando, en este caso, con un líquido, estamos como líquido saturado, ¿verdad? En este estado 1, ya que dijimos que en el condensador vamos a considerar que se condensa por completo el vapor, o sea que vamos a salir como líquido saturado. Por lo tanto, al trabajar con líquidos y al calcular el trabajo reversible se calcula a partir de la integral, ¿verdad? Del volumen por el diferencial de presión, en el caso de las sustancias incompresibles como lo es un fluido. Entonces, al hacer esa integral tenemos lo que es el trabajo de bomba reversible, ¿verdad? Entonces, podemos trabajar con esta ecuación o con esta otra. Entonces, si nosotros las igualamos, al conocer el trabajo de bomba podemos obtener el estado 2, pero al ser reversible obtenemos el estado 2 isoentrópico, ¿verdad? Y vamos a trabajar siempre con eficiencia, ya vamos a ver más adelante, al igual que en el ciclo Brayton. Bien, bueno, como les decía, en el caso del estado 1 estamos considerando que sale como líquido saturado, ¿verdad? Por lo tanto, la entalpía del estado 1 sería igual a HF a la presión más baja del ciclo, que es la presión del estado 1, y lo mismo pasa con el volumen específico, donde el volumen específico del estado 1 es igual a BF a la presión a la cual estamos, trabaja el condensador, básicamente. Algo muy importante, estimados, que consideren es que siempre a la entrada de cada bomba vamos a considerar que tenemos líquido saturado. Muy importante que lo mantengan en cuenta. Siempre a la entrada de cada bomba tenemos líquido saturado. Por lo tanto, vamos a estar trabajando a la entrada de cada bomba. Vamos a tener varias bombas. Podemos tener 2, 3, incluso hasta 4 bombas en un mismo ciclo. Y para cada bomba, a la entrada, vamos a estar trabajando en la línea de líquido saturado. Bien, en el caso del análisis en la caldera, donde básicamente la caldera es un intercambiador de calor, ¿verdad? Donde no hay energía cinética y potencial y tampoco tenemos trabajo neto. Por lo tanto, el balance de energía se reduce a esto, donde tenemos que el calor adicionado en la caldera, o sea, el calor de entrada al ciclo, sería igual al cambio de entalpía, que sería H3 menos H2. En el caso de la turbina,
donde también consideramos que está bien aislada. Bueno, que es también que tenemos un proceso adiabático, ¿verdad? Por lo tanto, no hay calor rechazado. Y también, sin considerar energía cinética ni potencial, tenemos que el trabajo entregado por la turbina sería igual al cambio de entalpía, que sería H3 menos H4. Ahora pasamos al condensador, donde en el caso del condensador, tenemos el calor rechazado, también un intercambiador de calor, y no hay trabajo, ¿verdad? Trabajo neto de entrada. La ecuación nos queda como resultado y nos dice que el calor de salida, o el calor que se disipa, es igual al cambio de entalpía, que sería H4 menos H1. Bien, estos serían los análisis para cada uno de los dispositivos, donde calculamos calor de entrada, calor de salida, trabajo de la turbina, ¿verdad? Y trabajo de la bomba. En el caso de la eficiencia térmica, al igual que para cualquier ciclo de potencia, se escribe como el trabajo neto entre el calor aportado al ciclo, donde el trabajo neto es igual al calor de entrada menos el calor de salida. Por lo tanto, podemos dejar expresada esa eficiencia térmica como 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada, ¿verdad? De la misma forma que analizamos el ciclo de potencia de gas. Bien, también tenemos que el trabajo neto lo podemos expresar en función del trabajo de la turbina y el trabajo de la bomba, que sería el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Este sería el trabajo neto también, otra forma de expresar el trabajo neto. Bien, entonces les decía que al igual que los ciclos de potencia de gas, tenemos ciertas desviaciones, ¿verdad?, de la realidad. Entonces, el ciclo real de potencia de vapor difiere del ciclo Rankine ideal, como se ilustra en la figura 10A, ¿verdad? Como resultado de las irreversibilidades en diversos componentes, ¿verdad? Tenemos lo que es la fricción del fluido, que es una irreversibilidad, también las pérdidas de calor hacia los alrededores debido a los diferenciales de temperatura, ¿verdad? Que son las fuentes más comunes de irreversibilidades. Entonces, debido a ello, tenemos unas ligeras desviaciones en el caso de los intercambiadores de calor, en la turbina y también en la bomba. Entonces, recuerden que esas irreversibilidades se pueden analizar, ¿verdad?, o aproximar al real a partir, ¿verdad?, de lo que son las eficiencias isentrópicas. Entonces, utilizamos lo que es la eficiencia isentrópica de la bomba y lo que es la eficiencia isentrópica de la turbina, donde en el caso de la bomba es igual al trabajo isentrópico o al trabajo reversible entre el trabajo actual, y en el caso de la turbina es el trabajo actual entre el trabajo isentrópico, ¿verdad? Recordemos que el subíndice A representa las propiedades del estado actual y el subíndice S representa las propiedades del estado isoentrópico, ¿verdad? Al añadir esas eficiencias, lo que tenemos es el diagrama B, donde se representa el efecto de las irreversibilidades tanto en la bomba como en la turbina de un ciclo Rankine ideal para aproximarlo al ciclo real de potencia de vapor. Bien. Entonces, la idea básica detrás de todas estas modificaciones para incrementar la eficiencia térmica de un ciclo de potencia es la misma, ¿verdad? Incrementar la temperatura promedio a la que el calor se transfiere al fluido de trabajo en la caldera y disminuir la temperatura promedio a la que el calor se rechaza del fluido de trabajo. Entonces, estas son formas, ¿verdad?, de incrementar lo que es la eficiencia. Entonces, para incrementar la eficiencia de un ciclo de potencia a vapor, un ciclo Rankine, podemos hacerlo incrementando la temperatura de adición de calor en la caldera, ¿verdad? Aumentamos la temperatura y también lo logramos reduciendo
la temperatura a la cual el calor es rechazado en el condensador. Bien, entonces esto se puede lograr primero reduciendo la presión en el condensador. Al reducir nosotros las presiones de trabajo en el condensador, lo que hacemos también es disminuir la temperatura a la cual se rechaza el calor en este mismo. Recuerden que la presión y temperatura están asociados, o sea, son constantes dentro de la zona de mezcla. Y en el caso del condensador, trabajamos, ¿verdad?, dentro de la campana, donde condensamos por completo el vapor hasta llevarlo al líquido saturado. Entonces, si nosotros reducimos la presión, recuerden que estas serían las líneas isóbaras, ¿verdad? Si reduc'imos, tendríamos 4 doble prima en este punto. Si seguimos bajando la presión, tendríamos el estado 4, 3 prima y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pero tenemos efectos colaterales. ¿Y cuáles son esos efectos? Bueno, al trabajar por debajo de la presión atmosférica, lo que creas es filtraciones de aire dentro del condensador y más importante aún es el incremento de contenido de humedad en el vapor. Si observan la campana, ¿verdad? A medida nosotros vamos bajando o reduciendo la presión, tenemos un mayor contenido de humedad del vapor. Y esto, como dijimos en un principio, no es muy deseable para la turbina. Por lo tanto, hay un punto límite, ¿verdad?, de trabajo, de la presión de trabajo en el condensador. Bien, en el caso de que logre tomar un poco de, ¿cómo se dice?, de filtraciones de aire en el condensador o en cualquier otra parte de los dispositivos del ciclo, existen dispositivos que se conocen como desaireadores, ¿verdad? En algunos casos se utilizan los mismos regeneradores, que vamos a ver más adelante, como dispositivos, perdón, para la eliminación de aire dentro de las tuberías o dentro del ciclo, mejor dicho. Bien, otra forma de aumentar la eficiencia del ciclo Rankine es haciendo un sobrecalentamiento de vapor a altas temperaturas, ¿verdad? Entonces, siempre observando el diagrama temperatura-entropía, donde tenemos figurado nuestro esquema, nuestro diagrama para el ciclo Rankine, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y regresamos al estado 1. Entonces nos dicen que si nosotros incrementamos la temperatura a la cual, ¿verdad?, se es adicionado el calor en la caldera, entonces lo que hacemos es un incremento del trabajo. El área bajo la curva, recuerden, un diagrama TS, recordemos que sería el calor aportado, ¿verdad?, en el ciclo, y si hacemos el cálculo del calor de entrada menos el calor de salida, nos quedaría el área total bajo la curva, que sería el trabajo neto, ¿verdad? Entonces, si nosotros agregamos, incrementamos la temperatura, perdón, aquí tendríamos la temperatura 3, sería nuestra temperatura 3, y un poco más arriba tendríamos la temperatura 3', ¿verdad? Y al aumentar la temperatura tenemos esta adición del área a la curva, ¿verdad?, en el diagrama TS, lo que ocasiona que tengamos un poco más de trabajo. Si seguimos incrementando, obtenemos sí un poco más de trabajo, pero tenemos algunas limitaciones. Entonces, tanto el trabajo neto como la entrada de calor aumentan como resultado del sobrecalentamiento del vapor a una temperatura más alta. Entonces, sin embargo, el efecto total en un incremento es un incremento, perdón, de la eficiencia porque aumenta la temperatura promedio a la cual vamos añadiendo calor al ciclo. Entonces, el sobrecalentamiento del vapor a temperaturas altas tiene otro efecto, ¿verdad?, muy conveniente, lo que es disminuir el contenido de humedad del vapor a la salida de la turbina. Y es lo que observamos, ¿verdad?, en este caso donde tenemos el estado 4 y al aumentar la temperatura, observamos que el estado 4' se acerca un poco más a lo que es la línea de vapor saturado, teniendo
una calidad del vapor más elevada. Y al tener una calidad de vapor, evitamos lo que es la condensación o las gotas de agua dentro de los alaves, de los alaves en la turbina. Entonces, la temperatura a la que el vapor se sobrecalienta está limitada debido a las consideraciones metalúrgicas, ¿verdad? En la actualidad, las temperaturas del vapor más altas permisibles en la entrada de la turbina se aproximan a 620 Celsius. Esto sería la temperatura del vapor a la entrada de una turbina. Debido a que temperaturas más altas, ¿verdad? Tenemos problemas con los tipos de materiales de los cuales son construidos estos, las turbinas. Esta parte de las turbinas existen una gran variedad o tipos de turbinas, ¿verdad? Existen turbinas de condensación y todo este tipo de dispositivos que nosotros tal vez solo los mencionamos, como lo es una caldera, lo que es una turbina, ¿verdad? Tal vez un condensador, los van a ver más adelante en lo que son plantas de vapor o bien en la parte de transferencia de calor, donde van a hacer algunos análisis de intercambiadores de calor, qué tipo de flujo utilizan, si es a contraflujo, perdón, a favor de flujo, y qué tipos de materiales se utilizan para este tipo de dispositivos. Momentáneamente nosotros solo los vemos como tal vez un dibujo y hacemos algunas consideraciones para los análisis basados en la primera o segunda ley. Bien, otra forma, ¿verdad? De incrementar el trabajo, la eficiencia de un ciclo de potencia de vapor o un ciclo Rankine, ¿verdad? Es el incremento de la presión en la caldera. Podemos hacer un incremento de la temperatura. Vamos a retroceder un poco. Vamos a ver, en este caso, en el caso anterior, perdón, tenemos que solo incrementamos la temperatura, o sea que fijamos la presión de trabajo en la caldera, ¿verdad? Y si recuerdan de termodinámica 1, ¿verdad? En el diagrama temperatura-entropía, esta línea que nosotros tenemos aquí es la línea isóbara, ¿verdad? O sea, la línea de presión constante, línea de saturación, y al estar fija solo incrementamos la temperatura. El otro caso es el incremento de la presión de trabajo de la caldera, manteniendo fijo lo que es la temperatura de trabajo en este. Entonces lo que hacemos es cambiar las presiones y tenemos sí un incremento de trabajo, ¿verdad? Que sería esta línea sombreada, pero al incrementar la presión también tenemos una disminución que sería esta otra parte. Entonces, esta manera, ¿verdad? Que dijimos que es el incremento de la temperatura promedio durante el proceso de adición de calor. Bueno, dijimos que es el aumento de la presión de operación de la caldera. Entonces, esto aumenta automáticamente la temperatura a la que sucede la ebullición, ¿verdad? Y esto a su vez eleva la temperatura promedio a la cual se transfiere el calor al vapor y de ese modo incrementa la eficiencia térmica del ciclo. Entonces, para una temperatura de entrada fija en la turbina, el ciclo se corre hacia la izquierda, ¿verdad? Que sería del estado 4, pasamos al estado 4', ¿okay? Y aumenta el contenido del vapor en la salida de la turbina. Y dijimos que esto no era conveniente. Entonces, sin embargo, este efecto colateral indeseable puede corregirse al recalentar el vapor, ¿verdad? Entonces, si aumentamos, por ejemplo, la presión de trabajo en la caldera, pero en lugar de expandirlo totalmente, hacemos una expansión parcial y lo volvemos a recalentar. Entonces, de esta forma, nosotros ganamos esta área bajo la curva y ganamos esta otra en vez de reducirla. Entonces, al final, esto se conoce como un ciclo Rankine ideal con recalentamiento. Entonces, ya no tendríamos que expansionar todo de 3' a 4', sino que lo llevamos hasta cierto punto de expansión, que sería otra presión de trabajo que adicionamos al ciclo, lo recalentamos
para luego expansionarlo por completo, ¿verdad? Y luego ahora sí, llegamos hasta el estado 1, ¿verdad? Que sería condensarlo por completo, luego nos vamos hasta 2', que es la presión, hasta llegar a la presión de trabajo más alta del ciclo, y luego adicionamos calor hasta llegar a 3'. Entonces esto se conoce, como dije, como un ciclo Rankine ideal, pero con recalentamiento. Bien, entonces actualmente muchas de estas modernas centrales operan a presiones supercríticas, que son presiones por encima de los 22 megapascales, y tienen eficiencias térmicas del 40%. En el caso de las centrales que funcionan con combustibles fósiles, ¿verdad? Y en el caso del 34% para plantas nucleoeléctricas. Para la siguiente semana, después de que logremos ver la parte teórica de este capítulo 10, ¿verdad? Vamos a tener una charla de un colega que nos va a explicar lo que es el ciclo de potencia de vapor, o sea, un ciclo Rankine, pero en un ingenio azucarero. Es bien común que los ingenios azucareros se aprovechen, utilicen estos ciclos para generar potencia eléctrica, ¿verdad? Y también generar vapor. Utilizan ese vapor para otros procesos, que sería, por ejemplo, en el caso de procesos para la obtención del azúcar, ¿verdad? Y el resto del vapor lo que hacen es expandirlo en una turbina para obtener electricidad, ¿verdad? Y luego esa electricidad la aprovechan para la misma planta, o bien se vende en la red eléctrica nacional, que por ahí la siguiente semana espero que nos puedan ayudar con esta charla, ¿verdad? Para que ustedes miren que lo que estamos viendo es bastante aplicativo a la vida real, ¿verdad? Y un ingenio azucarero es una de las mejores opciones, tanto de hacer práctica como para trabajar, ¿verdad? Ahí van a poder ver, en el caso de los que estudian mecánica, van a ver lo que es la parte de los molinos, donde tenemos todos tipos de dispositivos, reductores de velocidad, ¿verdad? Varias bombas. También tenemos el ciclo de potencia de vapor, y también para los de ingeniería eléctrica, ¿verdad? Donde tenemos muchos transformadores, tenemos la turbina, ¿verdad? Tenemos los generadores eléctricos, subestaciones. Que bueno, un tema muy bonito, ¿verdad? Y bueno, espero les sirva. Bien, entonces, ¿cómo podemos aprovechar, ¿verdad?, las mayores eficiencias a presiones altas de la caldera sin tener que enfrentar el problema de humedad excesiva en las etapas finales de la turbina? Y es lo que les mencioné anteriormente. En lugar de expansionar del estado 3 hasta llevarlo al 4', ¿verdad? Recuerdan, lo que les decía que hacíamos es expansionarlo hasta cierto punto, ¿verdad? O hasta cierta presión, y no llegar hasta tener humedad. O bien podemos tener cierto contenido y luego recalentarlo para expansionarlo por completo. Entonces lo que tenemos aquí es, perdón, tenemos dos trabajos, que sería el trabajo de la primera expansión y el trabajo de la segunda. Entonces, se puede pensar en dos posibilidades, ¿verdad? Lo que es un sobrecalentamiento del vapor a temperaturas muy altas antes de que entre a la turbina, o expandir el vapor en la turbina en dos etapas y recalentarlo entre ellas, ¿verdad? Que sería básicamente lo que tenemos en este esquema, donde este esquema representa un ciclo Rankine, ideal con recalentamiento, ¿verdad? Que igual parecido a lo que es en el ciclo de potencia de gas, podemos hacer recalentamientos entre etapas. Entonces, de esta forma, tenemos que la entrada de calor total y la salida de calor total del trabajo de la turbina en este ciclo de recalentamiento se puede determinar a partir de estas dos ecuaciones. En el caso del calor de entrada, el calor aportado al ciclo, sería el calor primario, que es el que se aporta directamente, ¿verdad?, al vapor en la primera, el calor primario, que sería el calor en la caldera, que sería
del estado 2 al estado 3, que sería el cambio de entalpía en ese punto, H3 menos H2. Luego, como hicimos un recalentamiento, ¿verdad? Este calor aportado también al ciclo en la caldera sería el calor de recalentamiento, que sería H5 menos H4, que sería este proceso que miramos aquí, que es a presión constante. Esta línea que observamos aquí viene a ser la línea de presión constante, ¿verdad? Por eso se representa en esos puntos. Perdón. Bien, dijimos que esa era ese cambio de entalpía que sería H5 menos H4. Entonces serían la suma de los dos calores, el calor primario y el calor recalentado. Luego, el trabajo de la turbina, ¿verdad? Si nos pidiesen calcular el trabajo de la turbina, sería el trabajo de la turbina 1, que sería de 3 a 4, H3 menos H4, y luego el trabajo de la turbina 2, que sería la expansión total de 5 a 6. Por lo tanto, sería H5 menos H6. Perdón. En estos casos del ciclo Rankine ideal con recalentamiento, se consideran que tenemos dos turbinas, aunque al final es la misma turbina, ¿verdad? Acoplada, pero consideramos que son dos turbinas. Una de alta presión, la que recibe el calor saliendo de la caldera, ¿verdad? Luego lo expansionamos, lo recalentamos para entrar a la turbina de baja presión, que trabaja con una presión intermedia, ¿verdad? Un poco más baja que la presión de la turbina de alta y más alta, ¿verdad? Que la presión de trabajo del condensador. Luego expansionamos de 5 a 6, ¿verdad? De 5 a 6 hacemos una expansión hasta llegar a la presión de trabajo del condensador y en el condensador en el condensador condensamos por completo el vapor hasta obtener líquido saturado. Como les decía, a la entrada de toda bomba vamos a tener líquido saturado. Entonces, luego de llevarlo a líquido saturado, lo que hacemos es elevar la presión del agua hasta llevarlo hasta llevar el agua a la presión de trabajo de la caldera, que sería el estado 2, y esta sería el agua que alimenta la caldera de nuevo. Bien, entonces la incorporación de un recalentamiento simple en una central eléctrica moderna mejora la eficiencia del ciclo en un 4 o 5%, ya que se incrementa la temperatura promedio a la cual el calor es transferido al vapor. Entonces, la temperatura promedio durante el proceso de recalentamiento puede incrementarse aumentando el número de etapas de expansión y de recalentamiento. O sea que nosotros podemos tener múltiples etapas de expansión y múltiples recalentamientos, lo que ocasiona que tengamos un incremento del trabajo neto entregado por el ciclo y por ende aumentar la eficiencia. Entonces, cuando se hace esto, los procesos de expansión y recalentamiento se acercan a un proceso isotérmico, que sería este proceso que tenemos aquí, que casi se aproxima a un proceso a temperatura constante, y el uso de más de 2 etapas de recalentamiento en realidad no es práctico, ¿verdad? El mejoramiento teórico en la eficiencia debido al segundo recalentamiento es cercano a la mitad del mejoramiento debido a un solo recalentamiento. Por lo tanto, es más recomendable hacer un solo recalentamiento que aumentar muchas veces, ¿verdad? Esas expansiones y recalentamientos en un ciclo Rankine. Entonces, las temperaturas de recalentamiento son muy cercanas o iguales a la temperatura de entrada a la turbina, ¿verdad? Y la presión de recalentamiento óptima se acerca a un cuarto de la presión máxima del ciclo. Por lo tanto, si trabajamos, por ejemplo, con 1 megapascal, la presión de recalentamiento debe oscilar, ¿verdad? Idealmente en 250 kilopascales. Bien,
Esto sería la primera parte de lo que es un ciclo Rankine ideal, ¿verdad? Esta sería la primera parte. Y vimos hasta la parte de recalentamiento, ¿verdad? Esta sería la primera mejora para el ciclo Rankine. Vamos a ver después, a continuación, que podemos agregar lo que es regeneración. Bueno, a hacer un ciclo Rankine regenerativo. Bueno, no sé si alguien tiene una consulta antes de continuar. ¿Alguna consulta o duda, estimados? No, ingeniero. Vamos a ver esta Todo bien, segunda. ingeniero. Okay. Vamos a ver esta segunda parte, donde vamos a hablar del ciclo Rankine ideal regenerativo, ¿verdad? Algo del análisis de ciclo de potencia basado en la segunda ley, cogeneración y lo que es el ciclo de potencia de gas combinado. Bien, entonces, hablando del ciclo Rankine ideal regenerativo, ¿verdad? Tenemos que el calor se transfiere al fluido de trabajo durante el proceso 2 a 2', ¿verdad? Este sería básicamente la transferencia de calor, ¿verdad? Durante este ciclo, aunque tenemos que sería de 2 hasta 2'. Pero la mayor parte de la transferencia de calor se da de 2 a 2'. Entonces, porque pasamos de tener un líquido comprimido a llegar al punto, ¿verdad?, de ebullición, que sería el estado 2'. Entonces, ese proceso de transferencia de calor se da a una temperatura relativamente baja. Entonces, esto reduce la temperatura promedio a la que se añade el calor y por consiguiente tenemos una disminución en la eficiencia del ciclo. Entonces, un proceso de regeneración, ¿verdad?, es bastante práctico en las centrales eléctricas de vapor y se logra con la extracción o drenado, o también se le conoce como purga, ¿verdad?, del vapor de la turbina en diversos puntos. Entonces, este vapor que podría producir más trabajo, ¿verdad?, si se expandiera aún más en la turbina, se utiliza en cambio para calentar el agua de alimentación. Entonces, el dispositivo donde el agua de alimentación se calienta mediante la regeneración se conoce bien como regenerador o más comúnmente como calentador de agua de alimentación, que se escribe, ¿verdad?, con las siglas CAA, que sería calentador de agua de alimentación. Entonces, en lugar de expansionar completamente el vapor de 3 a 4, lo que hacemos es tomar cierta cantidad de ese vapor para regenerar el calor. Y de esta forma, ¿verdad?, aumentar la eficiencia. Podemos tener varias extracciones en la turbina, ¿verdad?, de tal forma que podemos regenerar el vapor, ¿verdad?, o el agua de alimentación varias veces. Entonces, un calentador de agua de alimentación, ¿verdad?, básicamente es un intercambiador de calor donde este transfiere del vapor de agua, ¿verdad?, de alimentación mediante mezcla de ambos flujos de fluido que se conocen como calentadores de agua de alimentación abierto, o bien sin que estos se mezclen, ¿verdad?, que serían los calentadores de agua de alimentación cerrada. Entonces, este vapor que nosotros extrajimos, ¿verdad?, de la turbina, lo que hacemos es intercambiar calor con el fluido de agua de alimentación y se puede hacer de dos formas. Una es que se mezclen y la otra es sin que estos fluidos entren en contacto, que en este caso sería un intercambiador de calor y el otro tendríamos básicamente es una cámara de mezcla. Entonces vamos a comenzar viendo lo que es calentadores abiertos de agua de alimentación, ¿verdad? Y un calentador abierto de agua de alimentación, o básicamente un de contacto directo,
¿verdad? Que básicamente es una cámara de mezclado en la que el vapor que nosotros extraemos de la turbina, ¿verdad? Si observamos de 5 a 7 sería la expansión del vapor en la turbina, pero hacemos una extracción de ese vapor en este punto a cierta presión y lo mezclamos con el agua de alimentación. El agua de alimentación es el agua que se conduce hacia la caldera y al hacer esto lo que logramos es precalentar el agua antes de que ingrese a la caldera y de esta forma consumimos menos combustible para elevar para elevar la eficiencia o la temperatura, mejor dicho. Entonces, a ver, sí. Bueno, lo mezclamos con el agua de alimentación que sale de la bomba. Idealmente, la mezcla que sale del calentador como líquido saturado a la presión del calentador. Entonces, muy importante es que a la salida de un calentador de agua de alimentación abierto, ¿verdad? Lo que vamos a obtener es líquido saturado. Aparte, recuerden que a la entrada de cada bomba vamos a tener siempre líquido saturado. En este caso, ¿verdad? Vamos a observar que tenemos dos bombas y esas dos bombas son debido a que tenemos tres presiones de trabajo diferentes. Observando el diagrama temperatura-entropía, ¿verdad? Podemos observar, ¿verdad? Que tenemos tres presiones de trabajo. La presión, ¿verdad? De 4 a 5, que sería la presión de trabajo de la caldera. Luego esta presión de 3 a 6, que es la presión de trabajo del regenerador, ¿verdad? O la cámara de agua alimentación. Y la presión de 1 a 7 o de 7 a 1, que es la presión de trabajo del condensador. Por lo tanto, siguiendo o viendo el esquema de la planta, donde pasamos por la caldera de 4 a 5, pasamos por la caldera, ¿verdad? Luego tenemos una expansión de 5 a 6, ¿verdad? Donde tomamos cierta cantidad de vapor de 6 a 3 y luego seguimos expansionando hasta llegar a 7. O sea que aquí bajamos la presión, ¿verdad? Que sería la presión más baja del ciclo. Y luego, como esta agua de alimentación se mezcla, ¿verdad? El agua que sale de la primer bomba, elevamos la presión hasta la presión de trabajo del regenerador, ¿verdad? Luego lo combinamos, ¿verdad? Con el agua, perdón, del vapor extraído y necesitamos elevar la presión hasta ese. Por eso colocamos la primer bomba, ¿verdad? Y a la salida del regenerador, ¿verdad? Luego que llegamos al líquido saturado en el estado 3, necesitamos alcanzar la presión de trabajo de la caldera. Por lo tanto, en ese punto colocamos otra bomba hasta alcanzar la presión del estado 4, que sería la presión de trabajo de la caldera. Entonces, si hacemos un análisis para cada uno de los dispositivos de este ciclo, tendríamos que el calor de entrada se da del estado 5, ¿verdad? Del estado 4 al estado 5. Por lo tanto, el calor aportado sería el cambio de entalpía, que sería H5 menos H4. Bien, ahora, ¿cuál será el calor de salida? Bien, ¿cómo tomamos cierta fracción de la turbina? A esa fracción la vamos a llamar con la letra Y. Y Y es la cantidad o la fracción másica de vapor que nosotros extrajimos, ¿verdad? Para regenerarlo, ¿verdad? O para aumentar la temperatura del agua de alimentación. Entonces, esa cantidad Y se extrae en este punto de la turbina y lo que continúa expandiéndose sería 1 menos Y, ¿verdad? Después de que se expande es la cantidad
que condensamos, por lo tanto, en el condensador continúa 1 menos Y de la fracción total de vapor que tenemos en la turbina. Por lo tanto, el calor que se disipa en el condensador sería el cambio de entalpía por la fracción de masa que pasa por el condensador, que sería 1 menos Y, y de esta forma obtenemos el calor de salida. Bien, en el caso de la turbina, vamos a ver, ¿verdad? Que la primera expansión la hacemos de 5 a 6. Aquí en este punto viene la totalidad de vapor, de 5 a 6 continúa la totalidad de vapor, ¿verdad? Por lo tanto, la primera expansión o el primer trabajo de la turbina será H5 menos H6. Luego, ¿qué tenemos en la siguiente expansión? De 6 a 7, la fracción que se continúa expandiendo sería 1 menos Y, debido a que tomamos esa fracción másica Y para utilizarla en el regenerador. Por lo tanto, la siguiente expansión sería ese cambio de entalpía, H6 menos H7, por la fracción másica que se expande, que sería 1 menos Y. Bien, en el caso de las bombas, tenemos dos bombas, por lo tanto vamos a tener dos trabajos de bomba. El primer trabajo de bomba es el que se tiene a la salida del condensador, por lo tanto tenemos que es el cambio de entalpía, ¿verdad? O bien el volumen por la presión. A ver, sí. La presión del estado 2 menos la presión del estado 1, este sería el trabajo de esa bomba, pero solo fluye, ¿verdad? Cierta fracción másica, que sería 1 menos Y. Luego, a la entrada de la siguiente bomba, se mezcla la fracción más 1 menos Y, por lo tanto, tenemos de nuevo la totalidad ingresando a la bomba 2. Por lo tanto, el trabajo de la bomba 2, sería la fracción total, o sea, 1 por el cambio de presión por el volumen del estado 3. Y este sería el análisis para un ciclo Rankine ideal regenerativo, pero con un calentador de agua de alimentación. Y en este caso sería agua de alimentación, pero un calentador abierto. Podemos también tener lo que es un calentador cerrado de agua de alimentación, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? El calentador cerrado de agua de alimentación, en el cual el calor se transfiere del vapor extraído hacia el agua de alimentación sin que suceda, ninguna mezcla, debido a que es cerrado. Los dos flujos pueden estar a presiones diferentes, puesto que no se mezclan, ¿verdad? Como en el CAA abierto. Entonces, un calentador cerrado de agua de alimentación ideal, el agua de alimentación se calienta hasta la temperatura de salida del vapor extraído. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Verdad? Bueno, que idealmente sale del calentador como líquido saturado. Entonces, otra observación es que también a la salida del calentador de agua de alimentación cerrado vamos a tener líquido saturado, ¿verdad? Y este estado, que es el estado 9, que es el agua de alimentación, saldrá a la misma temperatura del estado 3. ¿Verdad? Si observamos en el diagrama temperatura-entropía, podemos observar que esa aproximación, donde tenemos la temperatura del estado 9, es igual a la temperatura del estado 3. Se encuentran dentro de la misma línea de temperatura constante. Entonces, recuerden, el estado 3, que es a la salida del regenerador cerrado, es líquido saturado, y el estado 9 sale aproximadamente a la misma temperatura del estado 3. Entonces, en las centrales eléctricas reales, el agua de alimentación sale del calentador a una temperatura menor que la salida del vapor extraído, ¿verdad? Porque se requiere una diferencia de temperatura de al menos unos cuantos grados para que se lleve a cabo cualquier transferencia de calor efectivo. Nosotros, sin embargo, vamos a hacer esa aproximación, ¿verdad? Donde estas temperaturas son iguales, a pesar de que en la realidad hay una diferencia significativa. Bien, entonces, bueno, vamos a observar un poco lo que es este ciclo para que luego miremos algunos casos que vamos a hacer más adelante o los casos reales, ¿verdad?
donde, bueno, siempre tenemos una caldera donde calentamos el vapor, que en este caso sería del estado 5 al estado 6, ¿verdad? Luego hacemos una expansión de 6 a 7, donde extraemos vapor, que sería Y, ¿verdad? Para el calentador de agua de alimentación cerrado. Recuerden que en el caso del calentador de agua de alimentación cerrado, las presiones son diferentes, ¿verdad? Son diferentes debido a que no se mezclan los fluidos. Entonces, luego tenemos otra expansión de 7 a 8, que sería hasta llegar a la presión de trabajo del condensador. Tenemos aquí la totalidad de vapor en este punto también, ¿verdad? Por lo tanto, al hacer la extracción, lo que corre en este punto sería 1 menos Y. Condensamos por completo el vapor hasta tener líquido saturado, en este estado 1, y luego elevamos la presión hasta la presión de trabajo de la caldera. Dijimos que las temperaturas de 9.3 son iguales, ¿verdad? Y que el estado 3 sale como líquido saturado después de intercambiar calor, ¿verdad? Con el agua de alimentación. Entonces, el estado 3 sería líquido saturado, ¿verdad? Y el estado 9 tendría la misma temperatura, perdón, que el estado 3. Luego, el vapor que se condensa de la extracción lo enviamos a una cámara de mezcla, donde volvemos a mezclar el fluido con el agua de alimentación para obtener el estado 5. Por lo tanto, el estado 5 debería estar entre 9 y 4, ¿verdad? Para alcanzar un equilibrio térmico. Luego adicionamos calor nuevamente hasta alcanzar, adicionamos calor en la caldera hasta alcanzar la temperatura de trabajo, que sería la temperatura del estado 6, que nuevamente ingresa a la turbina. Bien, la configuración del ciclo no necesariamente va a ser esta que tenemos o esta anterior, ¿verdad? Sino que va a variar dependiendo de cómo nos redacten el enunciado, ¿verdad? En el ejercicio, porque bien, nosotros podríamos tener un calentador de agua de alimentación cerrado en este mismo ciclo. Y un ciclo que más o menos se aproxima a la vida real es este, donde tenemos varios calentadores de agua de alimentación o varios regeneradores. Tenemos este de aquí que es cerrado, este otro, luego tenemos un abierto, otro cerrado y tenemos estas trampas de vapor, ¿verdad? El condensador y varias bombas. Entonces tenemos una extracción, 2 extracciones, 3 extracciones, 4 extracciones e incluso en este punto nosotros podríamos hacer un recalentamiento, ¿verdad? Y hacer, volverlo a ingresar a la turbina, ¿verdad? O bien tomarlo para otro regenerador. Entonces este ciclo que ustedes observan aquí, estimados, es un ciclo de más o menos que se aproxima a uno de la vida real, ¿verdad? Con múltiples extracciones, ¿verdad? Por ahí tal vez en la siguiente clase les puedo mostrar el esquema de alguna planta real. O bien para la charla les puedan mostrar un esquema de la planta de la azucarera La Grecia, ¿verdad? Entonces, lo que se mira diferente aquí, por ejemplo, en este caso, sería este calentador de agua alimentación abierto, ¿verdad? Que se utiliza como un desaireador. ¿Para qué utilizamos este desaireador? Para eliminar el contenido de aire, ¿verdad? En el vapor y de esta forma evitar corrosión, perdón, en las tuberías. Tenemos también lo que es una trampa de vapor, que la trampa de vapor actúa como una válvula de expansión, ¿verdad? Donde retiene, perdón, sí, donde una válvula de expansión donde sería un proceso isentálpico, por lo tanto las entalpías son igual a la entrada y a la salida, ¿verdad? En una trampa de vapor, y lo que hacemos es retener el vapor y dejar pasar el líquido, ¿verdad? Eso hacemos con una trampa de vapor. Existen diferentes trampas de vapor y eso lo van a ver en lo que es la clase de plantas, ¿verdad? Plantas de vapor.
En este caso, nosotros hacemos consideraciones de procesos isentálpicos a través de una trampa de vapor y también que retenemos el vapor, ¿verdad? Más que todo, y sirven para también hacer caídas de presión, al igual que una válvula, ¿verdad? Entonces, bueno, en el caso del análisis basado en la segunda ley, vamos a dejarlo para la siguiente clase, ¿verdad? Y en la siguiente clase vamos a hacer algunos ejercicios del ciclo Rankine ideal simple, con recalentamiento y algunos con regeneradores. Nos vamos a quedar hoy por aquí, ¿verdad? Y continuamos el jueves y, como saben, mañana tenemos el examen, ¿verdad? Así que no sé si alguien tiene alguna consulta antes de que finalicemos.